Soy Antonio Cervantes Díaz. Aquí estamos en Gotitas de Vida. Los saludo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo la hora en que me vean. Continuamos pues viendo Lucas, el Jesús de Lucas. Lucas usa una estructura al servicio de su enseñanza teológica. No es difícil descubrir en Lucas 1 2, o sea, en esos dos capítulos, un ritmo paralelo y de contraste entre Juan el Bautista y Jesús. Las dos narraciones siguen yuxtapuestas para hacernos dar cuenta de las diferencias. Comprueba en tu Biblia esa correspondencia. Vamos, eso lo puedes comprobar en la Biblia, sí, por eso debes de tener tu Biblia. Allí dice. Vamos a ver primer anuncio a Zacarías, lo vemos en capítulo 1, versículos del 5 al 25, en paralelo con el anuncio a María, capítulo 1 del versículo 26 al 36. En el siguiente vemos el nacimiento de Juan, del capítulo 1 del 57 al 58, al nacimiento de Jesús, en el capítulo 2 del 1 al 20. En el tercer punto vemos la circuncisión de San Juan. Vemos en el capítulo 1 del 59 al 79 y en el capítulo 2 al 21 vemos la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente punto vemos el cántico de Zacarías del 1 al 68 al 79. En el capítulo 1 del 46 al 55 vemos paralelamente el cántico de María. ¿Sí? Vemos en el siguiente paralelo, vemos la vida oculta de Juan del 1 al 80 y la vida oculta de Jesús del capítulo 2 del 51 al 52. Vemos ese paralelismo de relatos, manifiesta la enseñanza que Lucas quiere darnos. En el inciso A, Juan y Jesús forman parte de un mismo proyecto de Dios. Están en una relación de continuidad, pero los contrastes muestran con evidencia la prioridad de Jesús. La misión de Juan está al servicio de Jesús. Tú mismo puedes detectar las diferencias frente a la esterilidad de Isabel. Está la virginidad de María, ¿sí? Vemos del 1 al 7, vemos la esterilidad de Isabel y la virginidad de María en el 1 al 34. En Zacarías queda mudo en el anuncio del ángel por su duda. Lo vemos en capítulo 1, 19 al 20, mientras que María es exaltada por su fe y proclamada su adhesión en el capítulo del 1 al 38. La misión de los dos niños es diversa. La misión de San Juan lo vemos en el capítulo 1 del 14 al 17. En la misión de Jesús lo vemos del capítulo 1 al 31 al 33. Isabel proclama a María como madre de su Señor. Esto lo vemos en el capítulo 1, 42 al 43. Esto es cuando es la visitación, ¿sí? Etcétera. En la B, en el inciso B, en la confrontación de Juan Jesús, Lucas describe la historia de la salvación. Los relatos sobre el precursor sirven para recordar que Dios ha empezado por formar un pueblo y que Jesús se arraiga en la historia de ese pueblo de profetas y de pobres del Señor, ¿sí? Llevando a una realidad nueva las promesas. Los tres cánticos, el de Zacarías, el de María y el de Simeón, están llenos de estas referencias. Una de las enseñanzas fundamentales características de Lucas es que el acontecimiento de la salvación y la era mesiánica se han iniciado con estos hechos humildes y extraordinarios a la vez. Los mismos protagonistas, María y José, Zacarías e Isabel, los pastores Simeón y Ana, son los representantes de aquellos pobres de Yahvé o Anahuí, que esperaban con corazón abierto al Salvador. El Magnificat es el canto de María, pero a la vez es el grito de fe perfecto del pobre que confía en la fuerza del Señor, capaz de construir la historia con los humildes y pequeños. Por esto, el anuncio de Jesús es rodeado
de una gran alegría por parte de todos estos humildes protagonistas. En el inciso D, destacamos finalmente la atmósfera de oración en la que se desarrollan los hechos. En la oración litúrgica se cumple el anuncio de Zacarías, capítulo 1, 10. En el clima orante se desarrolla el diálogo de la anunciación. La primera reacción de María frente a Isabel es la oración de alabanza, 1:46. También Zacarías empezó a rezar y sus primeras palabras fueron para alabar a Dios. Esto lo vemos en el capítulo 1 del 64, ¿sí? Entonces, vemos precisamente de que aquí San Lucas nos está diciendo cómo es este Jesús, de cómo nos lo presenta y cómo empieza en la Magnífica, cómo es María, cómo es su oración. Vemos cómo la dedica en esta atmósfera de oración en la que se desarrollan los hechos, pues son litúrgicamente, se cumplen en estas lecturas. Bueno, pues vamos a dar por terminado el día de hoy y vamos a continuar en el siguiente video. Soy Antonio Cervantes Díaz. Si les gusta, denle like ahí y suscríbanse si no lo han hecho para llegar a más y ser más. Bye.